La ciudad histórica fortificada de Carcassona, en francés Carcassonne, y también conocida como La Cité, es el producto de la restauración de los restos conservados desde la Edad Media, llevada a cabo a mediados del siglo XIX con la intervención del arquitecto y arqueólogo Eugène Viollet-le-Duc, lo que le valió ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1997. La Cité está rodeada por una doble muralla de más de 3 kilómetros de longitud, ubicada sobre una elevación en la orilla derecha del río Aude, frente a la ciudad moderna de Carcassona, dejando ver las huellas del paso del tiempo en los diferentes edificios que la componen, desde sus orígenes como enclave celta, época galo-romana, capital visigoda, ocupada también por los musulmanes en el siglo VII y posteriormente capital del condado y vizcondado de Carcassona, para finalmente pasar a ser el cuartel general del ejército cruzado de Simón de Montfort. Pero hagamos un resumen de la historia. Aunque el asentamiento original de Carcassona es atribuido a los íberos en el siglo VI a.C., no sería hasta el 122 a.C. que los romanos conquistarían la región de Narbonensis y con ello se produciría el asentamiento definitivo en lo que hoy es Carcassona, lo que daría lugar a la construcción de las torres y primeras murallas. Con el paso de los años y debido a la situación estratégica de la ciudad, se convirtió en un importante centro del comercio y, por lo tanto, un objetivo a conquistar durante las diferentes épocas de la historia, lo que la llevó a fortificarse continuamente, evolucionando y adaptándose a las nuevas tácticas de guerra. Es en la Edad Media, durante los siglos que van del XI al XIII, que se acometen las obras más importantes, como fue el Palacio Condal y la reconstrucción de las murallas, las cuales habían quedado maltrechas durante los siglos en que la ciudad había sido asediada. La seguridad que ofrecía Carcassona a los comerciantes en la Edad Media y el hecho de encontrarse en una zona estratégica de comunicaciones propiciaría que la ciudad nadase en la abundancia, hecho que no pasaría desapercibido para la Iglesia de Roma ni para los nobles franceses, que vieron en el catarismo la excusa ideal para conquistar la ciudad, acusando al vizconde de Carcassona de herejía. Fue así como Raymond Rouget de Trencavel, vizconde de Carcassona y Bessières, protector de los cátaros,
tuvo que enfrentarse al ejército cruzado para defender sus tierras e intentar salvar la vida de sus gentes. Había recibido la noticia de la masacre de Besiers con tristeza y rabia, pero sobre todo con la convicción de que aquel conflicto no podría resolverse de forma tradicional, puesto que el objetivo estaba muy claro. Ya lo estuvo desde el momento en que el legado papal Arnaud Amaury no aceptase su adhesión a la causa, y ahora era consciente de que solo la victoria, algo improbable en las condiciones del momento, o la rendición total sin concesiones, iba a acabar con el conflicto. Ante dicha tesitura, solo tenía una opción: resistir el sitio al que sería sometido por el ejército cruzado, con la esperanza de que, llegado el plazo de la cuarentena en la cruzada, los caballeros y demás soldadesca se marchasen cada cual a sus hogares. Para ello, pensó que una situación que propiciaría lo planeado sería la de dejar al ejército cruzado sin posibilidad de abastecerse, para lo cual ordenó quemar todos los campos y sus cosechas, así como destruir los molinos de viento y sacrificar a aquellos animales que no pudieran ser trasladados al interior de las murallas de la ciudad. Con esta decisión, el vizconde Raymond Roger de Trencavel estaba convencido de que podría resistir el asedio al que sería sometido por los cruzados. El 1 de agosto de 1209, el ejército cruzado llegó hasta las murallas de Carcasona, instalando su campamento a una distancia prudencial en la que los proyectiles y las flechas lanzadas desde los muros de la fortificación no les dieran alcance.
2 días después, antes del amanecer, el ejército cruzado inició el ataque, consiguiendo tomar el acceso norte de la ciudad, pero, sobre todo, lo más importante y que iba a decidir la inclinación de la balanza a favor de los cruzados sería la toma de los pozos de agua de la ciudad. Las gentes que habían conseguido huir del primer ataque de los cruzados se refugiaron en el interior de los muros que aún estaban defendidos por los Trencabel, lo que supondría aumentar la cantidad de personas que ya se encontraban casi hacinadas y que ahora, además, se encontrarían sin agua potable suficiente para todos ellos. Al día siguiente, estaba previsto llevar a cabo la segunda andanada del ejército cruzado contra los muros de Carcasona, pero esa misma tarde se presentan en el campamento cruzado 100 jinetes con armaduras y noblemente ataviados. Se trataba del rey de la corona de Aragón, Pedro el Católico, Pedro I de Cataluña y II de Aragón, quien había acudido a parlamentar con el jefe de la cruzada, Arnaud Tamaury, disgustado por la acción llevada a cabo en Bessières y ahora en Carcasona, ya que el vizconde Raymond Rouget de Trencabel era su vasallo y, por tanto, el ejército cruzado había irrumpido en su jurisdicción. A pesar de que el propio rey Pedro había cedido su reino al Papa Inocencio III y la cruzada había sido ordenada por este, el rey catalano-aragonés no podía dejar de mostrar su indignación, acogiéndose al derecho que le otorgaba la costumbre feudal de que el señor siempre tenía voz sobre el destino de sus vasallos, por lo que exigió ver a su protegido, el joven vizconde Raymond Rouget de Trencabel. Cuando Pedro el Católico llegó hasta la presencia del joven Trencabel, éste creía que el rey había venido a unirse a su causa, pero el rey Pedro reprimió la acción del joven vizconde, haciéndole notar que lo sucedido se debía a no haber hecho caso cuando se le aconsejó que no protegiera a los herejes. Ahora solo podía interceder por él ante el jefe de los cruzados, convencido de que éste accedería a un arreglo. Cuando el rey Pedro intentó negociar un arreglo con Arnaud Tamaury, el legado papal rechazó todas las opciones propuestas por el monarca español, para al final ofrecerle al joven vizconde una salida inadmisible y humillante, en la que al vizconde Raymond Rouget de Trencabel
se le permitiría abandonar la ciudad de Carcasona en compañía de 11 caballeros, dejando a discreción de los cruzados lo que debiera ocurrirles al pueblo y a la ciudad, lo que motivó la queja del rey Pedro, quien le respondió al legado papal que el joven vizconde nunca aceptaría dicha propuesta, ya que antes volarían los asnos. No obstante, el rey Pedro volvió a entrevistarse con Raymond Rouget de Trencavel, quien, al oír la humillante propuesta, estuvo a punto de expulsar de su presencia a su señor, el rey Pedro. El monarca catalano-aragonés se vuelve a sus tierras apesadumbrado y entristecido por los sucesos, a la vez que muestra su enfado con el jefe espiritual de la cruzada, Arnaud Amaury. Unos días después, los ataques de los cruzados se reavivan, consiguiendo tomar otro sector de la ciudad. La situación dentro de las murallas cada vez es más crítica. El agua es muy escasa y está sucia. Las enfermedades, el hambre y la carroña de los animales muertos, además del calor sofocante, hacen que se vuelva irrespirable el ambiente, produciendo estragos en los niños y en la gente más débil, muriendo uno tras otro, por lo que se hace imprescindible encontrar pronto una solución. Ante esta difícil situación, el joven vizconde accede a ir solo a una entrevista en el campamento de los cruzados, a propuesta del legado papal Arnaud Amaury, quien ha enviado a un familiar o conocido de Raymond Rouget con el fin de que accediera a llegar a una negociación, asegurándole un salvoconducto personal para que pudiera ir y regresar sin problema alguno de la entrevista. A los ciudadanos de Carcasona se les exigió abandonar la ciudad, descalzos, sin que pudieran llevarse consigo sus bienes y con una camisa como única prenda de vestir. Esta victoria de los cruzados en Carcasona iba a suponer un mayor reconocimiento para el barón francés Simón de Montfort, quien, gracias a sus actuaciones en la batalla, sería recompensado con la jefatura militar del ejército cruzado. El joven vizconde Raymond Rouget de Trencavel fue llevado entonces a las mazmorras de su castillo, siendo encerrado y encadenado a la pared. 3 meses después, cuando aún contaba 24 años de edad, su cuerpo aparecería muerto en la celda, sin que hubiese padecido enfermedad alguna. A pesar de que Simón de Montfort, quien se apropiaría de todos los bienes del vizconde, así como de los títulos de vizconde de Carcasona y de Bessières, dijese que Raymond había muerto de disentería, lo cierto es que la creencia general es que fue asesinado.
Arnaud Amaury ofreció las tierras del vizconde de Trencabel al duque de Borgoña y al conde de Nevers, pero estos las rechazaron, sabedores de la forma ignominiosa en cómo habían sido conseguidas. En cambio, el ambicioso y nuevo jefe militar de la cruzada, Simón de Montfort, solicitó para sí todas las tierras, bienes y títulos del vizconde Ramón Roger de Trencabel, a quien el legado papal Arnaud Amaury accedió a conceder, por lo que Simón de Montfort pasó a ser el nuevo vizconde de Carcassona y Bessières, reservándose para él mismo el título de arzobispo y duque de Narbona, si bien, con el paso del tiempo, este ducado sería motivo de enfrentamientos entre Simón de Montfort y Arnaud Amaury, quienes se disputarían el título y las tierras de Narbona. Poco después, en ese mismo año de 1209, las ciudades cátaras de Albi, que se rindió a Simón de Montfort sin presentar resistencia, Castres, Caussade, Fanjeaux, Gontaud, Mirepoix, Puy-la-Roque, Saverdun, Tonnant, etc., caerían en manos de los cruzados. A partir de ese momento, el nombre de Simón de Montfort estaría ligado a las mayores crueldades e ignominias que los cruzados iban a llevar a cabo contra los cátaros. Bien, ya hemos conocido un resumen de la historia de la ciudad medieval de Carcassona. Ahora realizaremos un pequeño recorrido virtual por las murallas y el interior del castillo condal. Bueno, estamos en la ciudad medieval que actualmente, posiblemente la que está mejor conservada, ha sido restaurada, pero en la Edad Media, cuando el señor de las tierras era Roger Trencabel,
de la familia de los Trencavell. Su tío era el conde de Toulouse y podríamos decir que eran las familias, los nobles más importantes de la zona. Incluso pudieran llegar a tener más poder que el propio rey de Francia, ¿no? Bueno, pues en esta época, hablamos ahora del año 1209, 1210, cuando se produjo el ataque de los cruzados, precisamente comandados a través del Papa Inocencio III con su legado papal, era Nota Mauri, y un conde francés que luego adquiriría mucha fama, más por su crueldad que por su inteligencia, que se llamaba Simón de Montfort. Roger Trencavell, que era el joven vizconde de la ciudad de Carcassona, donde nos encontramos ahora, él protegía a los cátaros. Los cátaros eran protegidos por varios nobles, entre ellos su propio tío, Roger VI, que luego en el futuro, como ya hemos visto, llegó a atacarlos en el castillo de Montsegur. Pues en esta época él los defendía. Cuando el 22 de julio de 1209 el ejército cruzado se dirige para atacar a las ciudades que están bajo la protección del señor de Carcassona, que era Roger Trencavell, pero primero van a ir hasta Béziers, que es otra de estas ciudades que ahora visitaremos, donde los cruzados van a llevar a cabo una gran masacre de la que hablaremos después. Aquí llegan después en el mes de agosto, el día 1 de agosto, se presentan frente a la cité, a la ciudad, y lo primero que hacen es asediarla, envenenar el agua del pozo, de los pozos, toman el agua del río que pasa por aquí, por la ciudad, y empiezan a tirar, a lanzar con catapultas animales muertos. Eso va a provocar enfermedades en las personas que viven dentro de la cité y provoca que tengan que verse obligados, en este caso el vizconde Roger Trencavell, a llegar a un acuerdo. Simón de Montfort y el legado papal Amaury le proponen que se salve solo él, sus familias y algunos nobles, y el resto de los ciudadanos que mueran, que sufran el escarmiento. Él se niega, él dice que él no va a abandonar a su pueblo y como consecuencia de ello es traicionado una vez más por el obispo católico que acompaña a Simón de Montfort y al legado papal. Lo encierran en las mazmorras que tenemos aquí delante, aunque ahora desde aquí solo veremos la puerta. Si aquí fijamos aquí enfrente veremos que hay una puerta con unas rejas rojas o marrones color burdeos. Aquí dentro se encuentran las mazmorras, abajo. Simón de Montfort encierra aquí a Roger Trencavell y lo tiene prisionero durante varios meses hasta que, dicen que muere, pero realmente yo pienso que lo asesinó el propio Simón de Montfort para apropiarse de todos estos bienes. Simón de Montfort se va a apropiar de Carcassonne, del castillo, se va a apropiar de las tierras de Béziers, que ahora veremos, y el joven Roger Trencavell fallece a la edad de 24 años. A continuación, procederemos a subir hasta las dependencias del castillo, así como recorrer el interior de las murallas.